Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra charla de hoy en nombre de Arquitectura Femenino, dándole las gracias a los galpones, a nuestra invitada de hoy, Ileana Ramírez, y a nuestros amigos de la esquina que nos acompañan el día de hoy también. Me voy a disculpar si alguien ya ha oído esta introducción, pero la quiero repetir porque me parece pertinente porque siempre nos preguntan. Recordar que arquitectura femenino no existe para marcar una postura ni para demostrar la igualdad de género. Es simplemente una invitación a visibilizar y explorar temas sobre los que queremos conversar, que para nosotras son siempre incluidos de una manera natural en nuestra práctica profesional. Y por supuesto, ser mujeres y arquitectas se refleja en nuestras inquietudes. Nos interesa la arquitectura, el diseño, la ciudad, pero no como caparazones vacíos y objetos inertes, sino habitados por las culturas, sociedades, las comunidades y las familias. Nos interesa el pensamiento, pero también las emociones y el espíritu. Y por supuesto, nos inspiran las artes que nos ayudan a entender y transformar todo lo que nos ocurre en nuestras vidas a través no solo de la belleza, sino de la reflexión. Y con esta última idea recibimos a nuestra invitada de hoy, Ileana Ramírez, quien lleva años acompañando y comunicando el curso de la escena del arte en Venezuela e internacionalmente a través de su plataforma Tráfico Visual. Hoy nos presenta su charla titulada Memoria 50, Relatos desde el tráfico y los buses. Ileana Ramírez Romero es investigadora independiente con base en Caracas, directora y fundadora de la plataforma digital de arte contemporáneo Tráfico Visual. Su práctica abarca la investigación, la mediación cultural y la curaduría, explorando la memoria, el territorio y las narrativas colaborativas en América Latina. Graduada en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello, inicia su trayectoria en el arte en 2002 en la Sala Mendoza, para luego desempeñarse como coordinadora de programación del Centro de Arte de los Galpones entre 2012 y 2016. Trabajó en la colección Patricia Fels de Cisneros, dirigiendo programas como el Seminario Internacional 2018, Arte en Contexto, además de acompañar los programas educativos y de residencias artísticas. Además, impulsa exposiciones y espacios de reflexión como zona de despeje, serie de conversaciones en torno al arte, la edición y la memoria, y más recientemente el proyecto Bloque Caracas del artista colombiano José Ruiz, una instalación tipográfica que revisita la arquitectura moderna desde la memoria urbana. Ha desarrollado proyectos en Colombia, Países Bajos y Suiza, entre ellos Cruzando la Línea, Salón Nacional de Artistas de Colombia 2019, Morar la Frontera junto a la Macolla Creativa y la Mesa, el Goethe Institut Río de Janeiro 2022, una residencia de investigación en Meli Institut Rotterdam 2022 y la exposición Supuestos y Presupuestos en Basilea 2023, parte del programa de residencias de Pro Helvetia Sudamérica, al que fue seleccionada nuevamente para este año. Ha contribuido a publicaciones internacionales como Latin American Artists, From 1785 to Now y Vitamin B, ambos editados por Fayron Press. Personalmente agradezco su tenacidad para mantener Tráfico Visual a lo largo de los años, ha sido un referente muy apreciado por todos en el mundo del arte en Venezuela y creo que vamos a tener un muy bonito recorrido en esta charla. Bueno, un aplauso por favor para recibir a Ileana. Bueno, muchas gracias Verónica, buenos días. Ya con esa presentación, muchas gracias por venir. Ya no hay más nada que decir. No, mentira. Hoy, muchas gracias por... ¿Aquí? ¿Así? Ah, ok, así tengo más. Bueno, hoy pensando cómo arrancar esta charla, que agradezco muchísimo a Elisa Silva por la invitación y su perseverancia para intentarlo y lograrlo, y aquí estamos. Quiero agradecer a Arquitectura Femenino, a Isabel Calella, Verónica Liprandi, esta iniciativa que ya lleva creo que 2 años, donde he estado presente en los encuentros y cómo ha ido avanzando, creciendo, también expandiendo sus intereses a otras áreas, no necesariamente la arquitectura, ya que en este mundo todo está muy entrelazado. Para mí es,
muy emocionante porque, y también como un compromiso, porque siempre me toca a mí presentar a alguien o moderar algo, y sobre todo desde aquí, como Verónica mencionó, donde trabajé algunos años y pasaron muchas cosas. Pero justo antes de trabajar como coordinadora, todo empezó también con una curiosidad siendo observadora de eventos y viendo qué estaba pasando alrededor, más allá del ponente, de los temas que se discutían. Quiero agradecer también a todos los que vinieron, todos tengo un aprecio especial, y bueno, los que no conozco ya nos conoceremos, pero bueno, está Ruth, que fue mi primera jefa, con Aiza Sánchez en la Sala Mendoza, bueno, grandes amigos, compañeros también de trabajo, como Ricardo López, que está allá, por supuesto Rodrigo, y bueno, todos los que, Sagrario, Leonardo, Ángel, Constanza, o sea, Ira, Pedro, Inés, todos los que están aquí y no puedo mencionar. Y Claudia, bueno, Carlos y Claudia Requena, para el final los vamos a invitar a tomarnos algo para seguir charlando, para seguir conversando y celebrando este encuentro gracias a Cervecería La Esquina y Claudia especialmente. Bueno, vamos a ver cómo hacemos este paseo. Lo llamé Memoria 50 por siempre un juego de palabras, ¿no? El memoria y cuenta, esa memoria y cuenta que siempre se esperaba a comienzos de año en el Congreso. Pero bueno, aquí no hay cuentas. Como lo planteé en el resumen, esto es como un recorrido no lineal, ¿no? Desde que yo empecé a un poco acumular información, a recolectar datos, archivos, catalogar. Bueno, catalogar es muy ambicioso, pero sí como a guardar mucha información. Y entonces voy a hablar, por supuesto, de este proyecto, que es el que me ha permitido conocerlos a ustedes y seguir insistiendo un poco de forma sinuosa y a veces difícil en este medio, y los bordes, y ya van a entender un poco de qué se trata esto de los bordes. A ver, lo voy a concentrar en varios proyectos. A lo mejor muchos me conocen por tráfico visual, pero hay otros trabajos que vamos a ver, como desde el 2019, tal vez 2018, se ha presentado esta oportunidad ya a pasar de lo virtual más a estar presente en la escena y ser no solamente ese observador o testigo presencial, sino un poco ser ya como una persona más crítica y con un atrevimiento de decir, bueno, ¿qué puedo aportar, no? Entonces vamos a hablar de Cruzando la Línea, Morar la Frontera, los artistas latinos en Países Bajos, su puesto y presupuesto, y bueno, lo que va a venir en un futuro cercano. Quise usar esta imagen de una mujer de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya las mujeres se estaban incorporando en la guerra, en este cargo, en este oficio, era inflar estos globos gigantes, lanzarlos, y según la dirección que tomaran, entonces era como una forma de pronosticar el tiempo y también cómo iban los vientos para los tiempos de guerra, sobre todo. Pero bueno, me gustó esta imagen por obvias razones y también un poco ese rumbo, ¿no? Ese rumbo que uno se va planteando cuando está arrancando en un campo tan diferente al mío. Yo me gradué, como dijo Verónica, en Derecho. Digo, no soy, soy abogada técnicamente, pero no ejerzo, entonces tengo mi título, pero ahí está. Y bueno, aquí estamos en otro lugar. Esto es rapidito, esto es un microsegundo, pero ya les voy a echar el cuento. Lo voy a volver a repetir porque es divertido. Ese señor es Martin Parr, un fotógrafo ultra reconocido, británico, que vino a Venezuela en el 2010.
gracias también a, bueno, aquí está Sagrario Berti, que en esa oportunidad hizo la presentación e hizo una introducción. Entonces, allí es donde comienza todo lo que conocemos por tráfico visual, donde desde el 2009 vengo, como les comentaba, planteando a través de una página web, tráficovisual.com, para reunir una cantidad de contenido que se fue clasificando en, vamos a decir, como en estas categorías. Y lo más importante en ese momento para mí, aparte de, porque estaban de moda los blogs, y yo, bueno, sí, hacer un blog, pero quería hacer algo como, tenía un sueño de hacer radio, quería como esa idea de que lo que yo hiciera o pronunciara se oyera en otro lugar. Ay, se me quedó el micrófono, no importa, mi pelota. No importa, la quería traer como algo simbólico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir que el punto distintivo fue esa transmisión en vivo, esa manera de diferenciarme de lo que yo quería hacer al crear un blog, pero yo lo quería hacer más institucional, que no simplemente era como una voz más subjetiva, sino, bueno, ya existía, por supuesto, muchas revistas como Freeze, Art Forum, tenía como estas referencias de medios internacionales, de revistas de arte contemporáneo internacional, pero pensando bien, ya había creado el nombre, me gustaba la idea de tráfico por algo que puede circular, por también como un doble sentido lo que es el tráfico y todos los prefijos que hoy en día están tan de moda, y por eso tenemos como unos barcos que nos están y que supuestamente rodeando, pero todos los prefijos que pueden ir antes del tráfico, y me gustaba esa idea de constante circulación, de movimiento, ¿no? Y por supuesto, bueno, era como el apellido visual, había que complementar ese nombre. Entonces ya tenía tráfico visual, pero yo era como que, ajá, ¿no? ¿De qué voy a hablar? Y entendí que el lugar, la sustancia que yo podía explorar era Venezuela. En ese momento ya yo no estaba trabajando en la Sala Mendoza, estaba entrando a trabajar en la galería de Fernando Zubillaga. Yo también trabajé con Fernando Zubillaga, trabajé unos fines de semana en oficina número 1, o sea, yo roté por varias partes en este centro de arte. Entonces, para mí era así como que, bueno, aquí tengo toda la matriz, tengo todo el universo para poder hablar, para poder crear, lo que llaman ahora crear contenido, ¿no? Pero estamos hablando de 2009. Entonces, bueno, desde el comienzo. Aquí muchos se van a ver, otros van a... Vamos a ver. Como no se entiende mucho lo que dice la traductora simultánea, bueno, mejor vean y después les cuento. Ese encuentro, ese evento fue en enero del 2010, o sea, en enero nunca pasa nada, la gente está dormida, está de viaje, pero de una forma sorprendente esto se llenó. Después, bueno, Sagrario puede contar un poquito cómo fue esa visita de este fotógrafo, y yo estoy ahí con otra Mac más viejita, que todavía tiene información, pero ella no tenía una cámara. Entonces yo grababa con la misma cámara incorporada de la computadora, y yo lo que tenía era un BlackBerry a donde le escribí a mi hermana que estaba en Estados Unidos: me ves, me oyes, y yo lo que hacía era, el señor no entendía por supuesto qué hacía yo con ese micrófono ahí, ese es el micrófono que yo les cuento,
Y entonces, y la gente menos entendía porque yo siempre estaba al lado. Y así pasaron muchos años, yo siempre estaba al lado del ponente. Un perolero, un tipo así como, bueno. Entonces, bueno, esos son los comienzos de tráfico visual. Y aquí, bueno, un poco más de recuerdo. Marianela Cardoso. Lo que decía la traductora es que el evento estaba siendo transmitido en vivo por Ileana Ramírez, que después iban a decir cuántas personas estaban conectadas. No lo hice a propósito. Ok. Ajá. ¿Quieres agregar algo? Sí, acércate. Igual, esto es algo, o sea, esto es como un álbum familiar también, donde muchos se van a ver o van a ver amigos o enemigos o ex amigos, entonces, o gente que ya falleció, que ya no está, pero sí, aquí estamos todos. Pero bueno, sí, a Sagrario, cuenta un poquito cómo fue esa visita. Que ese encuentro es realmente importante porque ya ha pasado 15 años, parece mentira. En un momento me llamó Martín Park para seguir aquí lo que ahora está tan de moda la fotografía y sobre Venezuela. Y lo que me dice que puse con el estupendo, sí, vamos a dar una visita por diseñadores gráficos, vamos a ir al centro, buscar libros de segunda mano. Ya que nos llamamos fotolibros, que no teníamos absolutamente idea de lo que era un fotolibro, sin embargo, creo que fue casi como uno de los pioneros de los fotolibros del mundo. Y yo le digo, bueno, sería buenísimo, pero como contrapartida, si yo te llevo mucho gusto, pero sería ideal que era una charla que hablara de tu experiencia del fotolibro en un lugar que se llama Jesús Mayor y hicimos el encuentro. Pero sí, han pasado 15 años que ahora el fotolibro se despliega de manera impresionante por todos los caracteres en toda América Latina, entonces sí siento que fue como un evento iniciador de lo que ahora manejamos constantemente. Sí, después estábamos recordando con Sagrario, después vino otra investigadora de la Eastman House, que participó también con Sagrario aquí. La verdad que esa fue una época, bueno, muy interesante. Me acuerdo que en ese momento Jesús Fuenmayor era el director de Periférico Caracas, y por supuesto, bueno, las oficinas estaban ahí, Félix Suazo coordinador. Yo lo que hacía antes era grabar las charlas con un audio pésimo. Por supuesto, la gente me decía, se oye horrible, se oye horrible. Ese siempre era el comentario, se oye horrible. Todavía se oye mal. Pero un día, yo haciendo unas pruebas, yo le dije, mira, tengo esto, ¿será que lo puedo hacer? Ay, sí, monta, así como, qué fastidio, hazlo, ya está, o sea, no hable ya. Entonces, yo lo hacía. Ok, vamos a seguir aquí. Bueno, la pregunta se responde ya sola, pero de repente aquí hay gente que no conoce qué es tráfico visual. Esta imagen que ven aquí era como un tríptico que me ayudó a hacer Teresa Mulet, gran amiga, diseñadora que está ahora en España. Entonces la idea era, venía, creo que fue la última feria de arte, iberoamericana de arte que se hizo en el Tamanaco, y de hecho yo le dije a mi sobrina, con una amiguita, que la repartieran en la entrada. Entonces, y yo hacía unas postales, así como una que seguro encontraron en sus asientos. ¿No la tienes? Cónchale, a lo mejor no sé si quedó, que los primeros que llegaron fueron los ganadores. Vamos a ver si después consigo otra.
Bueno, esa es como un estilo de un video de Juan Carlos Rodríguez, de su trabajo sobre la frontera y el río Magdalena. Entonces yo siempre, bueno, con la generosidad de los artistas, me daban una imagen, yo, bueno, también con amigo diseñador, y hacíamos la postal, y entonces entregaba esta información para que la gente fuera enterándose de qué era, ¿no? Entonces esa fue como la primera propuesta que escribí sobre lo que era tráfico visual. Son, no sé, miles de fotos, pero bueno, aquí no podemos estar todo el día. Gracias, Elisa, que hiciste que agarrara todos los discos duros, me quedara pegada. Muchos amigos les mandé fotos y que mira. Pero en ese momento, claro, había un tema con la velocidad, con la tecnología. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento había cerrado RCTV. Bueno, una crisis, por supuesto, muy feroz a nivel de medios de comunicación, de censura, de autocensura, y para mí era de verdad, o sea, todavía circulaba el Nacional, cada vez más delgado, estos periódicos impresos, y ya habían, bueno, unos proyectos, estaba Espacio Arte, estaba inclusive la página de Javier León, o sea, habían como unos intentos de ir haciendo alguna cobertura, ¿no? De lo que era el arte contemporáneo, pero yo quería así como algo más innovador. Entonces, bueno, esto de la vía rápida, un poco describiendo lo que era el tráfico, y bueno, ahí empieza lo del tráfico visual, es pionero en el servicio de transmisiones en vivo, de eventos. Entonces después con eso me llamaba gente, pensaban que yo era así como ingeniero de informática o tenía una compañía, y que no es tan así tampoco. Y bueno, en estas imágenes aquí vemos, para describirlas rápidamente, me encuentro con la inauguración. Creo que con esta exposición inauguró Espacio Monitor con Víctor Lucena, con Miguel y los invitados en ese momento estaba Antonieta Sosa, Margarita D'Amico, María Elena Ramos. El que ven a la izquierda abajo es José Luis Blondet y Julieta González en una feria de arte de Bogotá, que tuve la oportunidad, ya voy a contar un poco más de eso, de estar eran como los programas públicos y las discusiones, artistas, arriba está Lorena con Félix, eso era en el Centro Cultural Chacao, Julián Higueray arriba, la Bienal de Mercosur, por ahí está Subón, alguna rueda de prensa. Creo que tú fuiste curadora, Ruth, en esta, que fue en el Banesco. Esa fue después de la rueda de prensa. Por supuesto, es impresionante la cantidad de personas que vemos allí, ya no están aquí. Por supuesto, en las protestas, este tipo de imágenes también eran importantes y creo que todavía las podemos publicar. Bueno, ya esta es como una versión más depurada, ¿no? de lo que ahora se puede definir como tráfico visual, y estas imágenes que circulan así rápido se hicieron a propósito de los 15 años del año pasado, con una serie de encuentros a propósito de un artículo, un texto que escribió Manuel Vázquez Ortega, y él escribió algo sobre el paisaje, invitó a una serie de artistas, y Raúl Rodríguez, bueno, me ayudó a hacer esta recolección. Así que, por supuesto, imágenes donde el collage es infinito. Y más información. Tráfico visual no solamente, o sea, la página solamente era una web, sino que, por supuesto, con este interés de la transmisión en vivo, de estar allí, se fue convirtiendo en un gran archivo donde yo grababa, editaba y lo publicaba. Ya no existía el Patreon ni nada de eso. Ahora ya estaría con más dinero. Pero ese era el trabajo. Hay que tomar en cuenta que mientras yo hacía esto, yo estaba trabajando en algún espacio cultural. Y entonces así dividía mi
mi tiempo, ¿no? Trabajé aquí en el Centro de Arte de los Galpones y con el tiempo que tenía disponible podía aprovechar y hacer estas documentaciones y esta serie de reseñas, que también, a medida que la gente se fue enterando que era un portal, que era un sitio web, empecé a recibir notas de prensa de una cantidad de galerías aliadas, oficina número 1, aquí está Luis Romero, bueno, después Abra, pero por supuesto Periférico Caracas, como estaba inmersa en este centro, estuve muy cercana a todo lo que pasaba con Periférico Caracas y debo decir, y me siento súper orgullosa de estar aquí echando el cuento aquí. Creo que en otro lugar no tendría mucho sentido. Y con las y la consola, ¿verdad? Y las sillas están, las sillas se cambiaron, pero vale recordar que lo que pasó en Periférico Caracas fue muy importante, y luego, bueno, lo que hizo que se convirtiera esto en un centro cultural, ¿no? Ya las anécdotas y eso también Luis puede contar cómo era el espacio antes. Bueno, dentro de los contenidos, ¿no?, de estas categorías, debo decir que, bueno, en el principio los cómplices eran Félix Suazo, Jesús Fonmayor, que me movían, me decían, mira, escribí esto, sácalo, mira, vamos a entrevistar a fulanito. Ellos eran como los agitadores, y yo estaba detrás, y que, dale, vamos a hacerlo, sácalo hoy. Me acuerdo, no se puede decir, pero había una exposición con Miguel Ángel Rojas, un artista colombiano muy reconocido en Periférico. Y recuerdo que Jesús Fonmayor me dijo, vamos a entrevistar él tenía una exposición allí y en Faría Fábrega, y me dijo, vamos a hacer una entrevista. Resulta que el señor terminó muy molesto en la entrevista y suspendió la inauguración. O la charla, después se hizo la exposición, pero la charla. Y estaba muy molesto. Entonces nos apuramos a sacarla rápido antes de que se repitiera, pero cosas así fueron pasando. Igual, bueno, la idea era empezar a un poco descubrir la voz de los artistas, o sea, a conocer más allá de la exposición, qué estaban pensando, cuáles eran como sus preocupaciones, sus inquietudes, y bueno, aquí hay también una serie después, ya como que la figura del podcast estaba, bueno, desde el 2008, 2007 ya existía, pero dije, bueno, vamos a organizar este material, y ya después, al principio era Skype, después era Zoom, pero aquí está Elisa, aquí está en el 2018, no, 2021, 2022, lo tomé mucho más en serio, empecé a hacer una entrevista a artistas venezolanas que estaban fuera del país. Reconecté con Sandra Vivas, con, bueno, Julieta estaba recién nombrada como curadora en Niño Chin, bueno, una serie de personas. Todo ese material está disponible en la web, todo está a sus servicios, en las distintas plataformas que me permitían, o sea, como que guardar ese contenido allí de forma gratuita, ¿no? Porque la idea era eso, ofrecerlo al público. Estas son como las entrevistas más recientes, y claro, ahora por supuesto las redes sociales son mucho más amables, todo lo puedes hacer de forma inmediata, está siendo grabado en vivo por live stream, por el Instagram, pero antes todo era como un poco más complicado. Ya va. Ok, bueno, más imágenes. Este trabajo también me permitió ser lo que llaman media partner o aliada, y bueno, hubo un momento muy, muy interesante cuando me invitan a la Bienal de Mercosur en el 2013. La curadora era Sofía Hernández Choncuy, y me dice, bueno, mira, te invitamos para que hagas una cobertura. Entonces ya tenía como un rol mucho más relevante, no solamente montar noticias, sino ir a los espacios, conocer más, y bueno, era un compromiso, pero fue muy interesante.
Esto es como es como un regalo, esto es un regalo para mí. Me da como un poco de pena porque me da vergüenza en el sentido, ya van a ver. Pero ahí está, yo quiero que escuchemos a Eric Ordosgoiti. ¿Se oye o no se oye? Muy bajito. Lo voy a volver a poner. ¿Ya? Esa no se oye. Siempre nos tomábamos reuniones de arte en que yo asistía como público o como ponente y ella siempre estaba aquí con muchas maletas, equipos, cámaras, antenas, micrófonos, haciendo una labor consistente y persistente de archivo y difusión. Y para mí esto es absolutamente esencial, porque si algo que yo valoro del arte es su aspecto histórico. Y no habría manera de que conociéramos una gran cantidad de cosas del arte contemporáneo venezolano si no fuera por la labor del tráfico visual. Tráfico visual es una pieza fundamental que se engrana con la actividad de los artistas, porque como les dije, si no fuera por un archivo en el que se pueden consultar charlas, exposiciones, también ha sido un espacio para la difusión de críticos, de teóricos, de escritores. Entonces yo estoy muy agradecida con Liliana por su trabajo, por su determinación, por su empeño, por su consistencia, sobre todo por eso, por su consistencia. Porque en un país donde la institucionalidad está totalmente quebrada, iniciativas, proyectos como el tráfico visual son los que hacen que realmente las investigaciones artísticas logren el cometido de trascender en el tiempo. Entonces, gracias Eliana, gracias a las personas que le invitaron a hablar un poco sobre su trayectoria, porque su labor es fundamental, su labor forma parte de la labor de muchos artistas, curadores, escritores, críticos que se reúnen en esta plataforma y que se ofrecen para todo el público en general, especialmente para los más jóvenes, que pienso que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Te agradezco, Diana, gracias por permitirme hablar en el marco de tu ponencia. Mi nombre es Eric Ordosgoiti, yo soy una artista de la performance venezolana y también soy una poeta y, más allá de eso, una gran amiga de ella. Gracias. Bueno, cuando lo vi me emocioné mucho, me daba como, decía, bueno, son como muchas flores, pero creo que el regalo también es para todos porque Erika, durante, bueno, el tiempo que estuvo aquí, creo que muchos le conocen, se siente mucho su silencio, lo siento yo, que está... me dice que, bueno, sigue, no ha parado, ella sigue, está en Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero bueno, tiene un perfil más bajo. Nosotras, siempre fue una relación muy, muy curiosa porque ella era muy tímida, yo también era muy tímida con ella, pero después nos encontramos y éramos muy cómplices en los momentos de las protestas. Ella estaba al frente de las protestas, hacía una cantidad de actividades de verdad muy arriesgadas y me mandaba las fotos, me decía, móntalo en Twitter, ya eso no lo podemos hacer, ¿no? Pero yo le decía, dale, yo te apoyo, vamos a hacerlo. Aquí hicimos una exposición en el 2011, hizo una travesura. Y bueno, así fuimos llevando
nuestra amistad hasta que se retiró. Pero para mí ella, aunque no hable, no la tengamos alrededor, creo que tiene una presencia muy fuerte en cuanto a la creación, en cuanto a su trabajo, su discurso, ahora con su poesía, con su palabra, y bueno, yo la extraño. Así que fue un regalo. Cuando yo le dije, bueno, ¿quieres decir algo sobre tráfico visual? Vamos a seguir aquí. Aquí, ¿qué tengo? Ok. En ese tiempo, hablando de esto de la exposición, se llamó Propuestas de Arte Emergente. Estaba trabajando aquí y fue una idea entre Jesús y Félix. Eso fue como un jurado colegiado, pero fue muy criticada la exposición, porque en paralelo se estaba inaugurando una exposición de fotografía de la escuela alemana, con todos los hierros, literalmente con todos los hierros, porque era un convenio con Telefónica, y esta exposición no tenía nada de presupuesto. Entonces, y también el nombre fue muy polémico, porque cuando muchos de estos curadores que invitamos a sugerir artistas, nombraron algunos, los artistas se ofendieron y dijeron, yo no soy artista emergente, ¿de qué me estás hablando? Entonces, un gentío dijo, yo no soy emergente, no voy a participar. Otros se lo tomaron más relajados y bueno, y por ahí se hicieron unos encuentros de qué consideras emergentes, qué no. Pero ya se empezaban varios de los artistas que participaron podemos hacer esa encuesta, ¿tú te consideras emergente? Después lo hacemos, una encuesta no. Artistas que ya no estaban en Venezuela. Y durante la exposición pensé que era importante también como rescatar la voz de ellos. Entonces, estos son pocos minutos. No, ya va. Para que veamos. Entonces, el día de la exposición también proyectamos ese video. Vamos a ver. Ahí viene otro audio, Rodrigo. A ver si se oye. Por aquí me vine en el año 2009 con el plan de hacer un máster en la Universidad Bauhaus, un máster de Media Art. En principio me interesó ese máster, porque era algo que no podía como profundizar en Venezuela, ¿no? Yo estudié en la Reverón, salí ya hace unos cuantos años, en el 2004. La razón de venir para acá fue fundamentalmente para estudiar, un poco porque siempre pensaba profesionalmente en un paso importante, pero también porque para mí siempre ha sido muy importante proponer un marco teórico que esté directamente en relación con la obra que estoy haciendo. La idea de hacer un viaje de estudio, mudarse a otro lugar, porque una idea casi que clásica, como siempre ha pasado. Yo creo que hasta, no sé, en el Imperio Romano la gente podía ir a Grecia o qué sé yo, o al revés, porque vivirían a Roma. No sé, siempre es la idea de que cuando uno emprende viaje, por supuesto, la cosa exótica y de conocer cosas nuevas es importante, pero también es un asunto de confrontar tus valores con otra realidad, ¿no? Al cambiar de contexto, tú descartas las relaciones que habías hecho con tu contexto, dentro de ti mismo y afuera, ¿no? Y vuelves con los mismos valores prácticamente a reconstruir ese contexto, ¿no? Básicamente, uno hace una réplica de su misma realidad, la realidad que tenía en Venezuela, pero de alguna manera tú la reconstruyes, ¿no? Y entonces, al tú empezar de nuevo como desde un supuesto punto cero, tienes el chance de observar cómo tú reconstruyes digamos, la ética de trabajo, la relación con los demás, todo eso. Hoy estoy aquí en Chile porque mi idea de salir del país era buscar dinero para el proyecto de performanología que llegó como, digamos, a un límite de que lo están haciendo mi compañera Ivana Rico y yo de forma independiente y con nuestros recursos, y lo estamos haciendo todo por nuestra cuenta. Pero claro, era importante siempre esa experiencia de vida de vivir fuera del país. Y bueno, una de las cosas más importantes, creo yo, de estar por acá, ¿no? de salirse del contexto,
es poder ver el contexto venezolano también con una mirada más objetiva, ¿no? Quizás. Y bueno, claro, absorber toda esta mucha información, ¿no? De lo que es una cultura como la alemana, que es tan diferente, la tradición que hay aquí. Tantas experiencias, tantos proyectos que conocemos en el mundo que se financian con fondos locales, obviamente de otros países, y que se sostienen y que son tan exitosos, ¿no? Exitosos en el sentido de realizar sus objetivos, no de lucrar. A la comunidad artística que le da profesor de una manera puntual, en el sentido que más bien los artistas de Venezuela buscan y aplicar a otras residencias que aquí pueden ir. En cambio, otros artistas de fuera no pueden ir a Venezuela. Entonces, que se termina alquilando esa Venezuela, se termina como desconociendo lo que está pasando, en este caso, artistas. Bueno, esos fueron los artistas que en ese momento estaban participando en la exposición y aceptaron. Todos siguen, creo que Ignacio ahora está en Helsinki, y en ese momento Oscar estaba haciendo en una residencia en la Rise Academy en Ámsterdam, ahorita ya está en Barcelona, pero bueno, ahora hoy en día son mis amigos. Aquí traigo esta cita de Koyo Kuo, que dice: la importancia, o más bien la urgencia, de centrar la atención en las voces de las mujeres no puede ser suficientemente destacada. Koyo Kuo es la curadora de la próxima Bienal de Venecia. Falleció a principios de año, con solo 57 años, pero fue a mí, cualquiera que la conocía, pero yo supe a través de ella hace un par de años, cuando estaba regresando de Suiza. Ella, su formación fue en Suiza, ella es de Camerún, era de Camerún, y bueno, resultó ser una gran inspiración. Van a ver que esta charla también está trazada por algunas citas de curadoras que para mí son importantes, han sido también como una guía en los trabajos que he venido haciendo. Y ella, a pesar de estar en Suiza, ella se dedicaba a la banca, luego cambió hacia el ámbito del arte. Ella regresó a África, fue directora del Museo Sites de Arte Contemporáneo de África, el MOCA, y luego, fue seleccionada para la Bienal de 2026. Ya se presentó el tema, ya todo, pero lamentablemente falleció. Y ella decía así como, había que hacer las cosas porque había que hacerlas. Cuando te preguntan, ¿pero por qué haces eso? No había como mucha explicación, pero ella tenía una gran... ella tenía es como un planteamiento que hay sobre África, es como el retorno de las personas que se formaron y seguir como fundando las bases de lo que es la sociedad, de lo que se puede lograr. Ella fundó un lugar que se llama Raw, como crudo, un lugar totalmente en Dakar, totalmente independiente, también con las uñas, y en eso es cuando la llaman ya para ir a este museo, pero su voz yo creo que va a seguir como sonando a pesar de que ella no está presente. Entonces, como vimos, ya desde el 2011, mucho antes también, pero de lo que yo pude como palpar, empieza este éxodo, ¿no?, de los artistas, y tráfico también era como un medio, un enlace de los que estaban afuera, los que estaban adentro. Quiero ver lo que está pasando aquí, quiero mostrar algo que está afuera, entonces era como esa ventana. Entonces luego en el 2013 también pasó esto.
Esta fue una residencia que pude hacer gracias a la invitación de oficina número 1, en ese momento Luis Romero, estaba Isa Sánchez, Zuni, pero bueno, gracias a esa invitación de oficina número 1, como también una manera de incentivarme en seguir ese trabajo de documentación, de registro, lo llamé primeros cruces porque fue también como una oportunidad de hacer ese salto, ¿no? A otro escenario. Y fue una agenda, bueno, 2 semanas intensas de un itinerario de entrevistas donde yo quería, siempre hacía la pregunta, conocer un poco la percepción de los colombianos sobre Venezuela. Y siempre era como una idea muy de la época dorada, de la época de los museos, de esa institucionalidad que habla Erika, que está quebrada, o resquebrajada, desmantelada. Pero sí, como esa idea de las grandes colecciones, los grandes museos, pero fue muy interesante porque, bueno, pude vivir ya no me coincidí con algunos artistas venezolanos que estaban allí, gracias también por todas las guías, porque también es como que uno te fue diciendo el otro, ya uno no se daba abasto, gracias a Ricardo León, que fue el que me recibió, y pude vivir esa oportunidad de ir como trascendiendo un poco esos bordes, esos límites de lo que era la escena del arte contemporáneo. Ya habían varias experiencias aquí previas de artistas internacionales, pero por supuesto ya estas son épocas muy duras acá, donde cada vez Venezuela venía aislándose mucho más por las posibilidades, ¿no? de circulación. Entonces, vamos a dejar a este señor aquí. Este es Restrepo, que ahorita no me acuerdo el nombre, es José Ángel Restrepo. José Alejandro, gracias, José Ángel. Porque coincidía con el premio Luis Caballero, que es un premio que se da en Bogotá en distintos espacios, abarcan todos los espacios no convencionales, institucionales, entonces hay como que todo un circuito y bueno, fue genial, de verdad que siempre agradecido porque estaba también la Feria de Arte de Bogotá, pude entrevistar, desde curadores, coleccionistas, artistas, o sea, la gama era, esas entrevistas están también disponibles algunas están disponibles en YouTube. Para seguir avanzando, hablando de esos cruces, entonces ya, vamos a hacer como un salto en el tiempo. Viene el 2018, también otro año terrible, pero vinieron varios curadores, artistas, sí, sobre todo artistas, pero en ese momento estaban trabajando como curadores del 45 Salón Nacional de Colombia. Los pude conocer a Adriana Pineda, Ana María Montenegro, David Escobar, y bueno, luego que hicieron todo un recorrido por Caracas, por supuesto les hablo del proyecto, me invita Ana María Montenegro a presentar Tráfico Visual, o sea, el proyecto Tráfico Visual en Bogotá, en el marco de este salón, que incluía también artistas internacionales. Vale decir que en ese momento también Historiografía Marginal del Arte Venezolano fue invitado, una coincidencia. Pero bueno, yo quise llamar este proyecto exactamente Cruzando la Línea, porque era también el momento de salir de lo virtual, así como mucha gente está digitalizando y archivando, esto más bien era como generando ya un espectro más físico, ¿no? Saliendo de lo virtual a tener que presentar una propuesta. A mí me tocó en la Cinemateca, en la nueva sede de la Cinemateca, era como una especie de anfiteatro, se llamó Al Revés de la Trama, y bueno, estos eran los temas que trabajé. Isa amablemente escribió un texto para esta propuesta, Félix Suazo también, y creamos como iba a ser algo binacional, quería también como que en Venezuela también supieran lo que iba a pasar allá. Y bueno, Carlos Castillo, que está aquí, fue también muy importante
y gracias por tu generosidad, porque que era lo más, o sea, en un mes se armó el proyecto y lo más sensato y práctico era hablar de videoarte y mostrar toda la cantidad de material ya en video, más allá de, porque aquí en ese momento quiero hablar de tráfico, ¿no? Sino yo quiero mostrar qué está pasando en Venezuela y sobre todo en esa fecha. Entonces, bueno, con el diseño de Abraham Araujo creamos una propuesta para Instagram donde se entendiera que esta idea de cruzar la línea también era un poco hacer este puente de lo virtual a otro lugar, a otro contexto. Y entonces, esta se atravesó aquí, pero bueno, no lo voy a decir. Otra cita de Stenka Badov, ella es de Eslovenia. Dice, bueno, ella lo escribió en la época de la pandemia. Esto es a partir de un libro que es sobre situar las voces que no son pronunciadas. Dice, en nuestra era actual de pandemia global y violenta, agitación política, es fundamental preguntarse cuál es nuestro futuro y qué voces la anunciarán. Estas solo pueden ser voces situadas, cada una con su propio cuerpo y espacio, formadas a través del diálogo dentro de sus propias comunidades y como reacción y resistencia a los discursos dominantes. Badovina, que argumenta que estas voces situadas en personas, obras de arte y exposiciones arraigadas en lo local pueden generar un cambio incisivo y productivo. El llamado de estas voces es replantear el arte, la curaduría y las instituciones. Bueno, me pareció importante traer esta cita sobre todo esto, ¿no? Porque para mí era importante como situarnos, como ubicarnos, y hoy en día sigue siendo esa como una forma de trabajar, de destacar el discurso que tenemos en nuestro presente. Entonces, volviendo a la propuesta, era como dar esas pistas geográficas de lo que iba a pasar en poco tiempo. Hicimos como una campaña de intriga en la primera semana, anunciando estas primeras ideas. Ese es un extracto del texto de Félix también, que habla de esto, ¿no? Como de rearmar como un mapa que está roto, pero también otras ideas, otras propuestas del arte venezolano, y en el formato es como muy importante en esta ocasión porque es lo que nos va a permitir trasladar esos contenidos por esas propuestas a otro lugar. Entonces hicimos con todo el material que teníamos, empezamos a hacer como unos teasers de todas esas imágenes que se iban a proyectar en el anfiteatro de... Ha cambiado. Y se hizo una programación a partir de una cantidad de material videográfico que ya estaba, inclusive ya habían preselecciones, por ejemplo, colaboraciones de María Bilbao y Diana Rangel con Nuevo Caracas, hicieron una selección de los videos alrededor del tema para una serie de proyecciones.
Recientemente había estado en Venezuela Felipe Bonilla, un artista colombiano, gracias al Avispero, una residencia que tenía Erika Ordosgoiti, y Felipe lo que quiso hacer fue también un intercambio de videoarte venezolano en Colombia y de videoarte colombiano en Venezuela. Se llamó Cuerpo Medio Poder. Y luego, bueno, esa selección fue girado en distintos países, México, gracias al apoyo también de otras personas aliadas, y en ese momento, bueno, formó parte. Luego, Iván, por supuesto, hizo una selección de videoarte de Video Super 8, donde incluyó algunas películas de Carlos Castillo. ¿Cómo es que se llama? Campo del Arte, no me acuerdo cómo se llamó el nombre. Rodrigo también hizo una selección que se llama Desborde de Caracas, sobre películas y videoarte realizado alrededor de lo que era, bueno, la ciudad de Caracas. Y así armamos una programación de un mes. Yo recuerdo que cuando le mandé la primera propuesta a Ana María me dijo, no, estás loca, pero yo quería hacer eventos todos los días. Pero ahí era casi todos los días, entonces, bueno, teníamos horarios desde la mañana hasta la tarde y se plantearon no solo proyecciones, sino también una serie de encuentros e intercambios entre investigadores, artistas venezolanos y colombianos, gracias a esos primeros vínculos que ya había hecho en el 2013. Pero bueno, se dio la oportunidad como de reunir a una serie de personas donde hablamos de medios, hablamos de los artistas, de las formas de producción, ya estaba el tema de la migración mucho más presente, pero mi idea no era como que fuera todo solo el foco, sino hablar un poco alrededor, ¿no? de lo que estaban viviendo muchos artistas como Federico Valle, Rayleigh Yance, que estaban recién mudados y bueno, cada uno estaba viviendo como alguna experiencia muy propia. Aquí, bueno, es como un poco, ahí está Alejandro Martín, era el director general del Salón Nacional, con Ana María Montenegro. Ahí hay una foto familiar, al final está Ginette Alarcón, bueno, el grupo de historiografía que coincidimos, y por supuesto por estar con Malu Valerio, que estaba haciendo su residencia en Lugar a Dudas en Cali. Bueno, coincidió para que participara también a través de un taller. Bueno, mira, José Ruiz estaba allí. Ya empezamos a conocer a muchas personas. Ahí se proyectaba en esa pared, como ven allá el video de Carlos Serpa, y eran como estas gradas. Entonces ahí teníamos horarios de charlas y horarios de proyección. Aquí está un poco más. Lidia estaba, bueno, Lidia Gutiérrez, curadora. Por supuesto, le invitamos. Gracias se estaban publicando en los cortos de las entrevistas alrededor de los 100, no sé si eran los 100 años, pero de Gego. Y la Font es la cosa, de Carolina Montenegro, también nos cedieron los videos y los presentamos. Entonces Nidia fue como la moderadora. Invitamos a Corina Lipavsky, Ricardo Peña. La idea era como hacer unos intercambios sobre, bueno, las experiencias y esta forma también, como esa perspectiva de lo que estaba pasando y cómo ven los colombianos el proceso de migración, pero también en las posibilidades desde el arte. Entonces aquí un poquito más de esas imágenes de esas propuestas que se presentaron Eso se presentó, por cierto, aquí también, aquí en este galpón.
El cuerpo medio poder, exacto. Bueno, aquí hay más de, o sea, yo siempre tenía como una obsesión con las entrevistas, entonces no solamente tenía esta programación, sino que tenía que hacer las entrevistas. Y arranqué desde Caracas para hablar con María Elena Ramos, porque en su época como directora del Museo de Bellas Artes también fue clave para hablar de estas experiencias previas, de estas experiencias binacionales, con todo lo que había pasado en ese momento, con su participación también en uno de los salones, en esa, no me acuerdo ahorita la fecha, que ganó María Teresa Hincapié, luego vino María Teresa Hincapié a Venezuela, estas exposiciones que se hacían en la frontera, que era el Museo Vial o la experiencia Mapa con Ricardo Benaín. Y bueno, fuimos a Flora, hablamos con José Roca, el señor Luis Romero, que se le hizo en la entrevista en el baño. Fue muy importante esa conversación, que está disponible también, porque lo que nos contó, Luis creo que estabas en exposición con Sheronau. Pero bueno, lo que nos cuenta allí también es como un poco para rescatar, hacer ese mapeo previo de ya esos, como un intercambio más independiente, pero a nivel de artista, a nivel de trabajo conjunto con la Fundación La Llama, y bueno, con todas las relaciones que tenía Luis con otros artistas allá, y cómo ya desde ese momento, desde hace mucho tiempo atrás, pero con él fue importante atar esos cabos para que hacer un poquito de esa historia, ¿no? Lucas Ospina, que bueno, artista, también hicimos una entrevista con él porque le censuraron un mural, fue toda una polémica. Y por ejemplo, Néstor García estaba viviendo allá, pero Armando Ruiz, que ya estaba viviendo en Colombia, pero él estaba aquí en Caracas, entonces aproveché y lo entrevistamos aquí en Caracas. Entonces, bueno, después de esa primera experiencia, eso fue en el 2019, regresando, vino pandemia, año, ya sabemos, y viene este proyecto de Morar la Frontera. Cuando en el 2020 me invitan del Goethe Institut, me invitan para hacer un viaje a Documenta. No era Documenta, era un viaje para Alemania. Les echo el cuento, que es tráfico, muy bien. Viene pandemia, dicen no vas a poder viajar, te vas a tener que quedar. Cónchale. Pero te invitamos para partir. Eso era un viaje con varios investigadores de Latinoamérica para la Bienal de Berlín. Pero bueno, van a hacer una serie de reuniones vía Zoom, si quieres participar, para un poco como mantenerse al tanto de lo que está pasando. Y de esas reuniones nos invitaron a proponer un proyecto ya alineado con el tema de la siguiente documenta, que era creo que es la 15, no tengo la chuleta aquí, que era con el colectivo de Indonesia, Ruang Grupa, un colectivo multidisciplinario, y la exposición iba a girar en torno a propuestas de arte de colectivos. Entonces, desde allí se empezó a trabajar en varias reuniones y yo presenté una propuesta de trabajo conjunto con otros colectivos. En este caso era con la Macoya Creativa y el grupo En la Mesa, que está Ricardo López Prada, parte de ese colectivo, de ese proyecto. Y entonces, bueno, ganamos la propuesta, ganamos el dinero, vamos a trabajar. Y lo hicimos a partir ya de algo que estaba planteado en la Macoya Creativa, una experiencia previa de Paula Mercado, de una residencia que hizo en la esquina Zapatero,
Ella estaba haciendo su tesis de grado que tenía que ver con el patrimonio y la casa, el adentro y el afuera de la casa, y cómo toda la referencia arquitectónica interna, cómo mostrarla. Entonces, para esta oportunidad, Raúl Rodríguez participó en este diseño, que también era como importante difundirla, y creamos como que esta imagen, esta identidad basada en los mosaicos que están, son recurrentes en las casas de La Pastora. Todo esto fue en La Pastora, en plena pandemia. Bueno, no, ella fue un poquito después, pero entonces, no viajé en ese momento porque nos pusimos a trabajar. Y el planteamiento era, por supuesto, la esquina Zapatero está en límite con dos municipios, con dos comunidades de La Pastora, pero es como la tierra de nadie, donde nadie se quiere hacer cargo, y hace esquina con La Macoya. Entonces, Julio Loaiza, que en ese momento ya estaba como al frente, porque La Macoya era más grande, estaba Rafael Arteaga, estaban otros miembros, pero era para él un dolor de cabeza esa esquina. Y ya Paula había hecho una propuesta, entonces le dimos cuerpo y vida y se llamó Morar la Frontera, como era su propuesta original. Ahí está Paula con un grupo de trabajo, pero esto no iba solo, porque la idea también era conocer más a la comunidad y cómo acercar la comunidad a esto que estaba pasando, de ir de la indiferencia a un poco más interesarse en lo que estaba ocurriendo. Entonces, en la mesa, Ricardo López, Ezequiel Carías y Kirill Elneser, se propuso un taller de un par de días en la escuela, es como ya un liceo que está en otra esquina, para reconocer, se llamaba como el taller de autorretrato, de cómo ellos se percibían, cómo se identificaban ellos en ese entorno. Aquí está un poco la idea de lo que esto está en Instagram, porque por cada publicación hay un carrete. Entonces no solamente se publicaba el mensaje de lo que queríamos abordar, sino también, una serie de registros. Todo este registro lo hizo en la mesa, fotográfico y audiovisual, de todas estas experiencias fue como 10 días de trabajo. Entonces ahí estamos todos con los tapabocas. Y el trabajo de habilitar, la idea era habilitar la zona, ese nicho que está allí. También fue un trabajo previo con esa residencia que hizo Paula, también coincidió con Pedro Marrero. Y Pedro Marrero, la idea de este paso de cebra que está allí, ese rayado, era, porque por supuesto imposible caminar por estas aceras de La Pastora, entonces era habilitar esa parte de la calle, porque realmente es por donde circulan las personas. La gente no camina por las aceras de arriba, sino por la calle. Y en ese nicho, conservaba un poco lo que se había hecho antes con esta residencia anterior. Entonces, fue un trabajo de colaboración de la comunidad, con Julio y todos los compañeros que estaban apoyando también, muchos voluntarios. Y ahí están como también las personas que somos de la escuela. Y entonces, no se fastidian, porque esto es así todo audiovisual. Esto es como una pieza chiquitica que hicimos para difundir un poco el resultado. Una iniciativa que nace a partir de una propuesta en la cual nos ha convocado el Instituto Sudamérica. Toma el nombre de una actividad que inició Paula Mercado, que había trabajado como apoyo creativa en una maqueta de intervención rural. El proyecto propone hacer un levantamiento de la esquina Zapatero, que culmina en un mural en el que todo elementos de las baldosas y los descompuestos en el espacio. Este taller audiovisual cuenta con la alianza de la unidad educativa Agustina Melero. La intención de este taller es emplearlo en ese entorno, en ese contexto de la misma Pastora,
que se pudieran involucrar con el mural que se está haciendo apenas una cuadra. El objetivo, bueno, es un poco juntar las partes, hacer que de diferentes puntos de vista se produzca una acción. Lo que produce son encuentros, intercambio también, de poder hacer ver a la comunidad que el espacio necesita atención. Distintas organizaciones en Venezuela, en Caracas, colectivos artísticos como Marco Educativo, que es una residencia de artistas, en La Mesa, que es una productora, el Grupo Creativo Audiovisual, y bueno, uniendo también la actividad de tráfico visual para que formáramos un conglomerado de situaciones y de acciones que se pudieran poner en práctica. Actualmente la materia de comisionado funciona motivar y estimula la creatividad personal, con la premisa de aprender haciendo. En el nicho se mostraba el resultado del taller. Los recursos que tenemos no fue algo que no se trata de como que la mejor cámara del consumo, sino de tener la exposición, y eso se ve reflejado en nuestro principal. Entonces, cuando comunican cosas que se van deteriorando, a medida que la gente va como dejando de existir en los espacios. Pidiendo dentro de ese nicho de televisiones de fe o una gracia para todos los jóvenes. Ya me voy a apurar. Esta cita es de Manuela Moscoso y dice: en la Bienal me preguntaba una y otra vez cómo creamos un espacio para el sueño, la imaginación colectiva, para el reconocimiento mutuo. Ahora Manuela es la directora de la Segunda Bienal del Amazonas y ella es de Ecuador, y bueno, me pareció también interesante como este punto de vista. Seguimos avanzando con los cruces y bueno, en el 2020, después de la pandemia, nos invitan a Rodrigo y a mí. Sofía Hernández Choncuy era directora del Kunst Institute para hacer una residencia y básicamente la idea era un poco también hacer como un mapeo de los artistas latinoamericanos que estaban residenciados en Holanda, en Países Bajos. Fueron un poco más de 2 meses intensos, donde pudimos conectar con la comunidad de artistas internacionales en Holanda. Es muy grande, Países Bajos, perdón, es muy grande, hay una cantidad de estímulos que vale la pena mirar, desde el Mondrian Fonds y otros, el Prince Claus y otras propuestas de ayuda que lamentablemente aquí son muy escasas, y eso nos permitió también hacer como un conteo no conteo, pero conocer algunos artistas que estaban establecidos allá de varias generaciones. Y como me encanta un videíto, dura poco, pero vamos a hacerlo como un teaser de lo que fue, de la idea de esta reseña de artistas. Ana Navas.
Este es un material que todavía no ha sido editado. Tenemos ahí varias ideas, Ricardo. Fueron más de estas, vamos a decir que eran como las principales entrevistas, pero también pudimos conocer a Hugo Palmar, Martín Larroche, aquí están otros artistas, Vicente Báez, Daniel Jacobi, de México, Perú, o sea, la cantidad, bueno, por supuesto con Ana Navas, estaba viviendo en Rotterdam, o sea, eso fue muy, muy especial que pudiéramos coincidir, pero como les decía, va de distintas generaciones. El caso, por ejemplo, de Jorge y Juan, ellos eran parte de, bueno, como un grupo de sindicato chileno que se llamaba Ramona Parra, creo, y huyeron, y bueno, tuvieron la oportunidad de escoger Holanda, pero con la dictadura de Pinochet pues, salieron, y ellos aprendieron holandés de cero, ni inglés ni nada, y no hubo mediación de absolutamente nada. El caso de por ejemplo, de Raúl Marroquín, un artista colombiano, creo que él se gana la de Jan van Eyck Academy, la residencia, y es como de los artistas pioneros en el videoarte de Colombia en Holanda. Y bueno, se quedó allí instalado. El caso de Martín Larroche es otra generación, más joven, pero también fue como muy, muy interesante conocer las experiencias de todos estos artistas. Ya más hacia el presente, bueno, y fue junto con Rodrigo Figueroa, ayudó en el sonido, la cámara, todos los equipos, ahí en conjunto hicimos esta suerte de documentación que espero que vea la luz pronto. A veces las cosas tardan un poco más de lo que uno espera. Y aquí, bueno, ya esto es más reciente, esto fue en el 2023, mientras rueda, les voy contando. En el 2023 fui seleccionada, fui invitada a hacer una residencia curatorial en Basilea, gracias al apoyo de Pro Helvetia, que es una fundación suiza, y bueno, era la oportunidad también y el reto. Yo mandé un proyecto, pero al estar allá, cuando ya uno está en un lugar nuevo, todo cambia. Entonces, quise ponerlo de los trenes porque no sé cuánto tiempo pasé en trenes. Suiza es un país muy chiquito y tenía la oportunidad de moverme y me la pasaba todo el día montada en un tren, buscando artistas, buscando estudios, buscando conocer la escena de Suiza. Pero por supuesto, cuando uno tiene una raíz, tiene unos intereses, era siempre como tratando de establecer esas relaciones, ¿no? Parecía muy distante Suiza-Venezuela, como el paradigma de lo que podría ser la sociedad, que no es tal. Entonces, bueno, lo que encontré fue como esta sensación de desplazamiento, de dislocación, de estar en un lugar donde donde no estás situado. Fueron 5 meses donde, volví a ver a José Miguel del Pozo, un artista ilustrador, grafitero, que escribe, y bueno, con él le dije, vamos a hacer algo. Entonces vamos a hacer una exposición. Para mí todo un atrevimiento porque yo no había hecho exposiciones. Dije, bueno, vamos a intentarlo porque la residencia te da oportunidad de trabajar en un espacio que es un espacio independiente, que tiene más de 50 años y bueno, es un lugar enorme, muy interesante. Entonces, aquí surgió esta idea de supuestos y presupuestos, el atrevido intento de mirar el futuro. Lo de supuesto y presupuesto fue como también un juego de palabras, porque también venía el tema de siempre, que es que no hay presupuesto.
aunque ahí había un presupuesto muy chiquito, pero ese es el dilema que siempre tenemos, sobre todo en países como el nuestro. Hacemos exposiciones, ven, te trae la obra, tú la traes, la mandas de no sé dónde, pero nunca hay plata, nunca hay plata. El artista es el que tiene que prácticamente, no siempre, pero muchas veces financiar todo, a menos que vengan unos acuerdos con las galerías. Pero de ahí venía como ese juego de palabras. Están los artistas, la mayoría son venezolanos, y también en esta oportunidad era como que, bueno, no vamos a comisionar trabajos, sino que me gustaría que participaras y vamos a pensar esta idea de, sobre todo, los artistas venezolanos migrantes, que en este caso, bueno, ya ven aquí, excepto algunos que todavía tenemos aquí en la ciudad, como Seina, Javier, Rodrigo, Malu, qué casualidad, pero Malu estaba haciendo una residencia en Ginebra, o sea, es como que los astros se coinciden. Entonces, surgió esta propuesta, donde yo parto de una cita, porque, era como también pensar en me acuerdo que Valentina Alvarado hablaba con sus videos, que ella trabajaba con arcilla y se grababa y con una sola mano, ¿sabes? De estas partes, donde tratas como de armar ese mapa que ya no puedes porque estás en otro lugar, porque ya no perteneces, porque extrañas y al final no estás en ningún lado, pero tienes como que aprender a moverte en esas aguas. Entonces era esta forma de pensar una ciudad. Eso fue José Miguel vive en Berna, lo fue a visitar y me muestra, él es un obsesivo coleccionista de fanzines, de libros, de papeles, y tenía este dibujo de Gabriela de Realenga. Entonces, empezó el trabajo de montaje, surgieron como unos site specific con los únicos extranjeros europeos eran Axel y yo, o sea, 2 alemanes y ya, el resto eran puros latinos. Ahí están todos los objetos y las cosas de José Miguel, que para él es como un trabajo autobiográfico, un poco de la casa que él lleva encima en estos carritos, de las cosas que él ha tratado de recuperar pero que tuvo que dejar y que cada vez que puede, las sigue acumulando, y por supuesto hay cosas que, tienen una referencia muy clara. Este proyecto de la derecha se llamaba La Fuente, eran artistas latinoamericanos que se tomaban en Suiza, y especialmente en Basilea, pero en Suiza en general hay muchas fuentes y todas tienen agua potable, pero la cantidad de fuentes es impresionante. Entonces ellos tomaron estos espacios como un lugar de reunión y hacían performance y hacían como algunas experiencias. La gente los veía, se metían en las fuentes, nadaban, y entonces ellos quisieron recrear como todos estos papeles eran como memorias de esas experiencias previas y formaron una fuente. Luisana es una artista peruana que también conocí allá y trabaja con la pintura y como estos paisajes imposibles, poco como de, la sala. A la izquierda era el video de la cascada de Javier, de los distintos ríos que él fue documentando en su viaje de retorno de Argentina a Venezuela, ríos de distintas países, ciudades de Latinoamérica, y que lo contrastamos con agua del Rin, que es el río de la ciudad de Basilea. Aquí como un acercamiento. Me preguntaban en la invitación, pero eso es una exposición, lo que tú vas a presentar hoy. Y que no, esa es la foto de un poco de la puesta en escena de Presta Alexander, ¿no? Que él estaba sacando también el fanzine de Guaire, que ya ahora sí tiene forma. Y Alexander, que está aquí, forma parte de esas imágenes. Aquí está el bebedero
con las pinturas, los videos de Valentina, otros videos de Valentina. Está el caballo del 23 de enero, porque también era pensar, bueno, toda como una aproximación a la arquitectura. La arquitectura en Basilea tiene, después de, o sea, es una ciudad medieval, pero en su crecimiento, en su desarrollo, se convirtió en una ciudad como del brutalismo. Y para mí era muy coincidente ver mucho concreto. Me recordaba un poco a Caracas. Y bueno, Le Corbusier, que es suizo, también era como algo ahí, un guiño. Esta es los textos estaban inspirados en Italo Calvino, Las ciudades invisibles, que se llama. Y un dibujo de Guadalupe Salgado. En el marco de esa exposición se hicieron también, bueno, una serie de actividades. Estas eran, también quisimos proyectar una selección de los videos, Rodrigo, de Caracas. Era muy interesante ver que si temporada de mangos de José Hostos allá, o el helicoide en el helicóptero de Juan José Labarré, no el helicóptero de Juan José, pero Juan José montó un helicóptero grabando el helicoide, ¿Gabriela? Gabriela García, claro, la de los diarios, en el metro y más vistas. También hicimos algunas experiencias como de otra forma, más que lo audiovisual, más hacia lo sensorial. Gabriela Quije es arquitecto, es directora del Food Lab de la Universidad de Basel. Y bueno, ella está desarrollando ya está en su doctorado con todo lo que tiene que ver los alimentos y la relación, no solo de identidad, porque ya, muchos alimentos no mantienen su origen, pero sí cómo se puede imaginar, o sea, una arquitectura a través de otros sentidos, ¿no? Y de lo gastronómico, del gusto, y trazar esa memoria de las raíces. Ella llevó sus ajíes que siembra en su casa, en su propio huerto, y fue una conversación muy interesante. Y dice cocinando con los paisajes. Luego con Malu hizo una hervido. Suiza no es un país de aguas saladas, entonces conseguir un pescado es bien raro, pero igual lo buscamos en el automercado. Hicimos una sopa, medio sospechoso. Pero fue interesante porque también mostró la publicación que hizo con su experiencia con otras investigadoras en Latinoamérica, y el recetario de Antonieta Sosa, y la idea era como compartir experiencias sobre las recetas y las costumbres de cada quien. Entonces, una oportunidad de compartir. Ya para terminar, quise traer esta cita un poco más larga, pero no sé si recuerdan a Tamara Díaz Bringas. Ella estuvo en el seminario de 2017, lamentablemente falleció en el 2022. Muy interesante, fue directora de Teorética, después de Virginia Pérez Ratón, y tenía una investigación también acerca de todo lo que era el arte en los hitos del arte de Centroamérica. Y me gustó esta cita que dice: aprender con el agua, con las olas, por ejemplo, que tienen en mí un efecto especialmente cautivante y reparador. Las olas que siempre llegan juntas a la orilla, las que nos enseñan una temporalidad que tiene que ver con ciclos más que con linealidad o progreso. Tal vez no sea por azar que la historia del feminismo se cuente en olas, y que a propósito de las migraciones se hable de oleadas. Quizás hay algo de la diáspora forzosa del Atlántico Negro y la historia colonial que retorna con cada experiencia migrante. Ahí, esto es como para un texto sobre hidrofeminismo, que quiere pensar el agua y aprender con el agua. Pero me pareció bonito recordarla. Esto fue justamente en el Centro Cultural Chacao, en ese seminario, una foto de Saúl Juncoxal, que pudimos tenerla aquí. Ya, para terminar,
Esa fue una pregunta de Elisa, y bueno, ¿y qué te planteas? Aparte de seguir con la documentación. Pronto haré una residencia o un proyecto que postulé el año pasado, apliquen. Yo pensé que, bueno, ya fuiste, no. Y cuando le conté al coordinador me dice, pero otra vez vas. Y yo, bueno, yo presenté mi proyecto. Así que se llama Let's Speak Up. Justamente, para mí es como una secuela de la primera experiencia porque conocí muchas, yo no soy activista ni feminista, pero fue una afinidad y conectamos muy bien con una cantidad de mujeres que tienen cargos o que están haciendo trabajos muy importantes, muy interesantes en Suiza, son migrantes. Hay una brecha de género muy marcada allá a nivel laboral, en el arte y también si no eres de Suiza. O sea, si eres un latino y tu apellido es Ramírez, te fregaste. Entonces, es bien duro marcar como que ese camino allí, pero quiero hacer como una serie de también más entrevistas con artistas, con investigadoras de muchas partes, no solo de Latinoamérica. Y bueno, y hay otro proyecto que también está allí en marcha, se llama Unbound Realms, y esto va a ser en octubre en un espacio independiente en Francia. Es una exposición que estoy organizando también con la participación de artistas venezolanos, y aquí les voy a dar como un guiño de lo que va a ser. Bueno, esto es así un spoiler total, porque esto no está publicado, pero bueno, eso es lo que, si Dios quiere, viene para el próximo mes. Y muchas gracias por venir. Me tardé demasiado. Muchísimas gracias. Yo solo quería comentar que yo sentí durante toda la charla que íbamos como fluyendo por un río, con ese tráfico, pero como hablando de un río, entonces mejor. que terminaste con esa cita sobre las olas y el tema acuático. Si alguien quiere hacer una pregunta, alguna memoria, alguna anécdota con tráfico visual, que seguramente todos tenemos. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta para el diario? Todo está en la foto. Vayan a YouTube. Bueno, yo, mientras. Más que nada un comentario de agradecimiento. El eco de Erika absolutamente es titánico el trabajo que has hecho, de una manera tan generosa, tan comprometida. Me encanta ver la amplitud, porque sin duda yo no tenía como el mapa de todo el trayecto, de todos los proyectos, de la evolución también, o la transformación que has tenido tú misma. Hasta había una foto ahí de Bruno Latour en una esquina, que no sé cómo entró. Pero porque murió y lo sacamos. Sí, tu también capacidad de situarte en Venezuela, pero también de meterla dentro de conversaciones y discursos que están andando a nivel internacional. Y bueno, no sé cómo se sentirán ustedes, pero yo estoy profundamente conmovida. Me encanta que un abogado pueda transformarse en curadora, en grabadora, en entrevistadora, en un poco crítica de arte, porque esas
asoma por ahí también, y filosofía, pedagogía, es precioso, realmente una suerte de persona integral. Gracias. Y no quería como que dejar de aprovechar el aforo para decirlo. Y otro día conversamos sobre tu reticencia a llamarte feminista, pero eso no es para mí. ¿Alguien quiere...? Gracias. No, vale. No, gracias. Muchas gracias. No, y me parece importante porque es una suerte de labor invisible y ella, como lo dijo, ella entrevista, ella es la moderadora, ella propicia, ella es la secretaria. Pero poder darte un espacio para que tú hables desde este trabajo invisible, yo creo que es importantísimo. Y bueno, me alegro que se hayan como cruzado los astros y haya permitido que esto se dé, porque ella justo dentro de nada está partiendo para su experiencia con Providencia. ¿En qué ciudad es esta vez? Esta vez es cerca de Ginebra, o sea, es el otro extremo, pero bueno, sí, espero que, bueno, coincide también con el viaje de Pedro Marrero, él va también a otra residencia, espero que podamos coincidir allá, pero de verdad, Elisa, gracias, porque esta posición para mí no es fácil, siempre es como... Yo siempre me escudo y fue también un apoyo muchos años decir, bueno, yo entrevisto a, vamos a hablar de, pero poner la cara, y por eso celebro también la valentía, el coraje de los artistas, también de los curadores y todas las personas que muestran su trabajo y que ya lo liberan, está allí y tienen que aguantar callado. Entonces, bueno, aparte que esto no es solo, o sea, yo lo he hecho sola, vamos a decir técnicamente, pero por supuesto si no hubieran exposiciones, si no hubiera una escena del arte que existe, y esa es la idea siempre, como realzar que por más pequeña que está allí y continuamente con todas las personas, mis amigas, mis amigos, con los que he aprendido. Esto es como algo que ha avanzado en el tiempo, y yo lo siento así como una familia extendida, por eso quise traer algunas fotos donde, bueno, a lo mejor se sentían ahí como, pero para mí de verdad un gran placer y un honor estar aquí. Quise trazar eso, como ese recuento también con estas mujeres, porque arquitectura es femenino, y entonces, bueno, pero espero que por lo menos se hayan distraído este rato recordando y un poquito de esas imágenes. Yo había una preguntita que sí quería hacerte, y es una curiosidad que me vino al final también cuando mencionaste lo de todos estos migrantes en Suiza, que de repente cuesta un poco posicionarse o poder que tu voz se pueda oír en un país como Suiza. Pero te pregunto en comparación con Colombia, que es tan cercano y a la vez tan distante, y que bueno, no sé exactamente en qué parte estaba, pero a veces los colombianos también tienen esa parte como de montaña, porque también es lo geofísico del ambiente, que no es lo mismo que sea de la costa, que sea de repente como los suizos, que son también, ¿no?, como de montaña. Entonces, ¿cómo se sintió esa comparación entre de repente compartir en Colombia o en otros países como con los holandeses o con los suizos? Bueno, los colombianos, los hermanos. Yo debo decir que fueron muy receptivos. La verdad me fue muy bien. Siento que me abrazaron desde que llegué. O sea, siempre me orientaron, me apoyaron, me guiaron. Por supuesto, recurría primero a las personas conocidas, y a partir de allí creo que se va formando la cadena, pero de verdad que fueron muy generosos en contar, en compartir, ven que te muestro, mira lo que está aquí, ve y habla con fulanito. O sea, mi experiencia de verdad fue muy espléndida en ese sentido, porque yo creo que hay, bueno, y con lo más reciente, por ejemplo, que vinieron José Ruiz y Arturo Salazar, que estuvieron aquí en el G7, ¿no?
hace como un mes, un poco más de un mes. Eso no es resultado, pero yo conozco a José Ruiz en esa visita del 2019 y lo llamé de la nada. Y mira, ¿te quieres tomar un café? Vamos. Y más bien descubrí que era una persona que estaba, ávida de venir a Venezuela, y me alegré mucho cuando me contó que venía para acá y pudimos como inventar eso. Pero sí, esa fue la experiencia. Y en Suiza también fueron, yo soy muy insistente, ¿no? Entonces, pero también fueron muy amables, muy cordiales, y eso que yo traté como de estar mucho en la escena suiza, muy, ¿sabes? Como muy local, más allá de como todas estas comunidades internacionales. Por supuesto, siempre uno es como una cosa ahí un poco tropical y un poco exótica, y ellos todavía creo que siguen siendo muy conservadores, por ejemplo, con respecto a Países Bajos, donde de verdad que hay con una variedad y una diversidad mucho más amplia. A Suiza la siento un poco más conservadora en ese sentido, ¿no? Como son más regionalistas, más localistas, pero yo creo que es un proceso, es como muy joven esa sociedad en ese sentido. Y ahorita que voy a volver a trabajar con otros artistas, que también ese proyecto expositivo se da gracias también a otro que me pone en contacto, y aquí está Ira, que está haciendo toda la identidad gráfica y todo el diseño, pero es fruto de eso. Entonces debo decir que, he tenido suerte, creo que más bien tiene mucha curiosidad, y cuando dices Venezuela, aunque no entienden nada de lo que está pasando, pero creo que hay una bondad, decir, ven, vamos, échame el cuento. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos.